Ahora sí, señores, y ya estoy aquí en el living con Cecilia Pirolo. Vamos a hablar de un tema, Ceci, pero antes lo quiero introducir con un video. ¿Lo vemos? Me parece muy bien. Dale, lo miramos. vemos. The U.S. has the highest rate of increase in the world, and our numbers... Health workers diagnosed with the virus represent 14% of all those cases. And unemployment claims are higher than they have ever been in our history. If you want to change the world, start off by making your bed. If you make your bed every morning, you will have accomplished the first task of the day. It will give you a small sense of pride, and it will encourage you to do another task, and another, and another. And a made bed gives you encouragement that tomorrow will be better. And by the end of the day, that one task completed will have turned into many tasks completed. Making your bed will also reinforce the fact that the little things in life matter. If you can't do the little things right, you'll never be able to do the big things right. At times, it will test you to your very core. It will be painful. It will be discouraging. At that darkest moment of the mission is the time when you need to be calm. One person can change the world by giving people hope. Start each day with a task completed. Find someone to help you through life. Respect everyone. Know that life is not fair and that you will fail often. But if you step up when the times are the toughest, lift up the downtrodden, and never, ever give up, if you do these things, the next generation and the generations that follow will live in a world far better than the one we have today. And what started here will indeed have changed the world for the better. But the question is, what will the world look like after you change it? Atravesar la cuarentena en soledad es el tema y para eso estamos en comunicación vía Skype con Juan Tesone, psicólogo. Buenas tardes, Juan, Cecilia y Daniel te saludan. ¿Qué tal? Buenas tardes. En primer lugar quería decirle que soy médico, psiquiatra y psicoanalista, no soy psicólogo. Ok, perfecto. Vale la aclaración. Bueno, nada, estábamos hablando de este tema. Mucha gente está atravesando esta cuarentena solo o sola y evidentemente surgen un montón de factores y de circunstancias. Veíamos recién este video como para darle un marco, para darle una introducción. Y no sé cómo lo ves vos desde tu lado, si recibís muchas consultas, si se torna cada vez más difícil, si la gente lo está pudiendo lograr y cuáles serían, por otro lado, las herramientas que contamos para poder atravesarlo. Sí, en realidad, digamos, del video me llamó la atención que era un hombre en uniforme que daba los consejos, ¿no? Me pareció como raro. Un gesto patriótico que no sé si me estimularía tanto desde ese punto de vista, pero creo que sí, creo que el ser humano es un ser gregario por naturaleza, necesita de la presencia del otro y la cuarentena, digamos, en soledad es mucho más difícil. Y yo creo que las posibilidades actuales de comunicación brindan una posibilidad que me parece sumamente interesante. Fundamentalmente yo diría la voz, mucho más que el chateo o las redes. Creo que la voz es una presencia del cuerpo, es una presencia del otro mucho más fuerte en sus modulaciones, en su presencia. Obviamente puede estar acompañado de la imagen, como es este caso, pero creo que la voz es un elemento muy importante. También se suma a que en esta pandemia, en esta cuarentena, en este aislamiento que estamos viviendo, uno no solamente no puede ver al otro, sino también incluso no puede abrazarse si ocasionalmente se ve con otra persona. Esa falta de contacto físico, ¿cómo hace o cómo repercute en nosotros, en nuestro cerebro, en nuestra psiquis? Bueno, esta situación en sí mismo, digamos, de la pandemia, a lo cual se agrega el aislamiento, si la persona vive la cuarentena solo, obviamente tiene un efecto disruptivo en el psiquismo del ser humano y dependerá de la personalidad previa cómo la persona va a poder tramitar este efecto disruptivo. En algunos casos se convertirá en algo traumático, en otros se podrá convertir en algo creativo. Depende mucho cómo cada uno pueda enfocarlo. Creo que es importante que la persona pueda contactarse consigo mismo también
y con aspectos creativos que no pasan solamente por realizar una obra de arte, obviamente, sino que pasan por poder expresarse y comunicarlo, ¿no? Y el estar solo en cuarentena no quiere decir que se esté solo en la vida, ¿no? Obviamente, como vos decías, el abrazo falta, y bueno, hay estudios que se han hecho sobre la deprivación sensorial cuando falta el contacto en un tiempo prolongado, y esto tiene efectos deleterios sobre el psiquismo humano, ¿no? Sin duda. Ahora, una herramienta que muchas veces los psiquiatras y los psicólogos dan es vivir el presente, tratar de no proyectar tanto. Eso cuando uno lo lleva a la práctica, a lo mejor durante el día, se puede llegar a lograr en determinados casos. ¿Qué pasa a la noche cuando a través de los sueños o a través de cuando uno pierde un poco este estado de conciencia total, empieza a aparecer esto que uno tapó durante el día, ¿no? Que trató de no proyectar? Sí, bueno, esto puede aparecer en momentos que no sean en cuarentena también, ¿no? O sea, el sueño es propicio para que uno de algún modo haga una especie de balance de lo que pasó en el día o de la propia vida incluso. Ahora, me parece que en la cuarentena es importante mantener los ciclos de la vida, los horarios. Mucha gente, por ejemplo, pacientes que estoy siguiendo, que me comentan que se quedan hasta las altas horas de la noche o que comen en horarios diferentes. Yo creo que mantener un ritmo, mantener los ciclos es algo muy importante y muy ordenador, ¿no? Como incluso lo que a través del video también se traslucía de vestirse, de cambiarse, de no quedarse, digamos, en un eterno, digamos, lugar de reclusión, ¿no? Hoy estaba escuchando en un noticiero francés que mucha gente se abandona durante la cuarentena, incluso no se hacía lo suficiente, o por ejemplo había muchas mujeres que se sentían menos lindas que en tiempos de no cuarentena. O sea que esto tiene también un impacto en la imagen y cómo uno se percibe a sí mismo, ¿no? Cómo percibe su cuerpo. Totalmente. Me quedé, Juan, con lo que dijiste al principio. Uno por ahí puede pensar que la comunicación, que el hecho de verte con la otra persona, la videollamada, y vos haces hincapié en la voz. Sí, porque creo que es un representante mucho más intenso de las modulaciones del estado de ánimo de la persona. Yo muchos años trabajé en Francia y dirigí un centro de ayuda psicológica por teléfono, donde había padres que llamaban, podían hacerlo de manera anónima, se dirigía a padres que eran violentos hacia su propia familia y que eventualmente podían ponerse, digamos, en cuestión y llamar y pedir ayuda. Y esto se hacía exclusivamente con el trabajo de la voz, y había un trabajo que se hizo muy, muy profundo, ¿no? Muy interesante. Y antes de la aparición de Internet, de la imagen, yo he dado, por ejemplo, sesiones por teléfono que han sido muy productivas, ¿no? En situaciones, por ejemplo, no me refiero solamente a la cuarentena, me ha pasado con mujeres que estaban embarazadas y tenían que tener reposo absoluto, o alguien que tenía un problema de hernia discal y que no podía moverse, en fin, digamos, cualquier situación que motivara que la persona no pudiera desplazarse. La comunicación a través de la voz creo que es lo que de algún modo garantiza más la presencia del cuerpo y de la subjetividad de la otra persona. Y volviendo un poco a lo que vos decías de respetar el sueño y la vigilia, estos estados tan importantes para el organismo, ¿cuándo es preocupante o cuándo nos tiene que llamar la atención cuando aquella persona que, o nosotros mismos o el que está viviendo con nosotros, busca como alterar ese ritmo y a lo mejor para que se le acorte el día, duerme más de día que de noche y a lo mejor se acuesta más tarde? ¿Cuándo es preocupante esto? ¿Cuánto te llamaría a vos la atención? Bueno, si se alteran los ciclos, creo que nunca es benéfico. Creo que en la medida de lo posible es conveniente respetarlos. Obviamente puede haber situaciones especiales o días particulares que uno puede respetar, pero en la medida de lo posible creo que hay que incitar a las personas con las cuales uno convive, en el caso, digamos, de la cuarentena, o incluso aquellos que viven solos y uno está en contacto telefónico, incitarlos a que respeten esos ritmos, ¿no? Y por otro lado, volviendo, digamos, al sueño, creo que es muy importante también los sueños que la persona puede tener, porque en periodos así disruptivos, el soñar puede ser también un intento de elaboración del efecto disruptivo que tiene la situación actual sobre la persona. Totalmente, la verdad que súper interesante lo que nos contás. Y bueno, las cosas que empiezan a aparecer,
vos bien decías también al principio de la charla, son cosas que se vienen trabajando, cosas que se vienen viendo, no solamente con esta cuarentena, con esta pandemia, pero bueno, el hecho de aislarnos de esta manera, el hecho de que haya quedado tanta gente en soledad, aparecen o se ven como... no sé, agigantados este tipo de problemas, y la importancia, yo me quedo con esto de la voz, ¿no? Pensaba hablando con mis padres que no se encuentran acá, que se encuentran en Tandil, con algunos tíos, con alguna gente, sobre todo con la gente mayor, lo importante que es aparecer, que es hablar con ellos, que hablen con sus nietos, con sus hijos. Y me parece que en la voz hay mucho, ¿no? Yo como actor también lo tomo desde ese lado, ¿no? Porque uno se da cuenta rápidamente el estado de ánimo. Yo cuando hablo con mi mamá o con mi papá me doy cuenta rápidamente cómo están y no los estoy viendo, simplemente por el sonido. Y tener esta oportunidad, esta posibilidad de seguir comunicándonos y no abandonarlos. A ellos y también a los adolescentes que también sabemos que están sufriendo como el resto de las personas. Totalmente, yo creo que la voz puede transmitir lo más afectivo de la persona, ¿no? Es como un envoltorio sonoro que es como un equivalente del abrazo, la voz. Ese envoltorio sonoro es muy arcaico incluso, porque el ser humano lo primero que escucha del otro es justamente la voz. Incluso claro, el feto que está en el vientre de la madre escucha la voz del padre, porque tiene una voz más grave en general. Y esto es lo que primero se desarrolla sensorialmente, ¿no? Y es algo que se ha perdido con el tiempo, por esto de WhatsApp y no tanta llamada, ¿no? Qué loco que algo tan importante en este tiempo presente se esté perdiendo con estos mensajes de texto y no tanta comunicación a través de la palabra, de la voz. Sí, pienso que muchas veces la comunicación escrita, creo que por ejemplo en el caso de los adolescentes o en el caso de la gente que se contacta por redes, le da cierta justamente posibilidad de anonimato, ¿no? Cosa que la voz no es así, digamos, uno reconoce al otro por la voz. A mí me ha pasado de reconocer amigos por ahí hacía años que no veía y que me han llamado y los he reconocido por la voz, ¿no? Totalmente, totalmente. Muy interesante, Juan, muchísimas gracias por esta comunicación, que tengas una buena tarde. Gracias, Daniel, gracias, Cecilia. Gracias a vos, hasta luego. Muchas gracias, muy bien. Súper interesante.